Buenas tardes, maestros. Ana Margarita Ruiz, Gustavo Landa Cabrera, Francisco Santibáñez e Isaías Rolón Montalvo. En esta ocasión, el maestro Luis Héctor González Bello, quien actualmente cursa el posgrado en Educación a través de la Universidad Eurohispanoamericana de Jalapa, Veracruz, presenta, como parte de la materia Temas Selectos de Educación impartida por la doctora María Guadalupe González Cajica, una entrevista con el licenciado gráfico Gestalt Ernesto Aguilar Mesa, quien ostenta un posgrado en programación neurolingüística con especialidad en psicología Gestalt en la Universidad Estatal de Illinois, Chicago, y quien es alumno del maestro número 1 a nivel mundial en coaching, el Dr. Anthony Robbins. A través de esta entrevista, el licenciado Ernesto explicará algunas técnicas de aprendizaje y hablará sobre el ecofeminismo a través de la visión de Vandana Shiva. Algunos de los temas selectos de esta entrevista fueron la educación en los años 70 comparada con la era actual, mencionando a maestros como Martin Seligman, padre de la psicología positiva, Ramón Campayo con su libro Desarrolla una mente prodigiosa, a Humberto Maturana con su libro Amor y Juego, quien menciona la filogenia, la morfología y la educación, Sheila Ostrander con su libro Superaprendizaje, Daniel Goleman con su obra Inteligencia Emocional y el Dr. Joy Dispenza. Asimismo, el licenciado Mesa hablará sobre los estudios del Ray Rules de John Medina, las proteínas BDNF y las neuronas espejo. Comenzamos. ¿Cómo has visto la educación para poder entrar en un término más personal? ¿Qué nos puedes decir de la educación de los años 70 a la actualidad? Muy bien, muchas gracias, Huicho, por tu presentación. Fíjate que la educación pues ha variado aparentemente en cuanto a tecnología y en cuanto a su aspecto, pero en cuanto a fondo, si tomamos el libro El fin de la educación pública de Santos Mercado, el prólogo lo realiza Carolina de Bolívar, y que ella es presidenta fundadora del Instituto Cultural Ludwig von Mises. Inicia diciendo: México sufre de un pésimo sistema educativo y no merece perder el tiempo en tomar medicinas que no correspondan a la enfermedad. Esto es muy importante que ella menciona, porque seguimos haciendo reformas sobre algo que ya está enfermo, pero no sobre la enfermedad misma. Si tomamos el ejemplo del doctor Martin Seligman, padre de la psicología positiva, en su libro Learning Optimism, él nos dice de un experimento que se realizó con dos cachorros. Un cachorro a un cachorro se le suministraron choques eléctricos, pero se le puso en un cautiverio del cual él no podía escapar. A otro cachorro se le suministraron también choques eléctricos, pero en un lugar del cual él sí podía escapar, y escapó. Posteriormente, a los dos se les trasladó a un nuevo cautiverio. Los dos cautiverios nuevos sí tenían forma de escapar, pero el cachorro que aprendió a escapar se fue, y el cachorro que aprendió que no podía escapar se quedó en el cautiverio. Esto es algo que se ha denominado o se ha utilizado mucho para denotar temas como el que estamos hablando tú y yo. Estamos aprendiendo erróneamente. Estamos aplicando los aprendizajes de hace muchísimos años que han ido variando y que han ido mutando con errores todo el tiempo. Ernesto, fíjate que hablando del aprendizaje de este cachorro y del Dr. Seligman, quiere decir que nosotros aprendemos imitando, los seres humanos aprendemos imitando, los animales también,
pero los humanos no podemos sobrevivir individualmente. ¿Qué nos puedes mencionar de esto? Muy bien. Este efecto que te platiqué del cachorro se llama indefensión aprendida. Este procedimiento nos enseña a ser dependientes del aprendizaje anterior. Pero si realmente nosotros queremos revolucionar, por ejemplo, en este caso que estás estudiando un interesante doctorado en educación, queremos revolucionar la educación, no podemos continuar con aquello que ya aprendimos. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos a través de algo que se llama neuronas. Y fue por un grupo liderado por Giacomo Rizzolatti, que escribe el libro Mirrors in the Brain. En este libro él explica de manera bastante amplia cómo los mamíferos principalmente aprendemos lo que vemos. Hay un dicho que dice, tus obras gritan tanto que no escucho lo que dices. Si tú ves a un padre llevar una actitud y hablarte de otra, tú vas a seguir lo que tú ves, no lo que a ti te dicen que hagas. Entonces, desde el principio, de esa forma es como nosotros aprendemos a movernos por el mundo, gracias a las neuronas espejo. Y hay una foto muy bonita y muy interesante, y la pueden encontrar en Wikipedia, en la parte de neuronas espejo, donde un simio recién nacido le sacan la lengua y él saca la lengua. Él no sabe por qué lo hace, simplemente sus neuronas espejo están activadas al 100% y es la forma en que él va a aprender el deseo de aprender. Fíjate, Ernesto, que yo había elaborado algunas preguntas y de acuerdo a lo que ya mencionaste sobre el cachorro de Martin Seligman, sobre el acondicionamiento y sobre el aprendizaje, también existe un libro llamado Amor y Juego, de Humberto Maturana. Y aquí habla acerca de muchas formas y dinámicas corporales que emergen sobre la historia evolutiva y que nos dio origen. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que es muy interesante este capítulo, que se llama El juego libre del niño y la filogenia. A mí me gustó mucho, y en cuanto inicia el capítulo dice lo siguiente: muchas de las distintas formas de dinámicas corporales que emergieron en la historia evolutiva que nos dio origen reaparecen en la ontogenia del desarrollo físico y mental del niño. Aquí quiero hacer énfasis en el desarrollo físico y mental del niño. Todo nuestro desarrollo proviene de lo que hacemos repetidamente. Voy a poner un ejemplo muy burdo para que sea muy sencillo de entender. La morfología de la raza negra, que parte de África, generalmente estas personas tienen una nariz ancha, una piel oscura y algunas otras características similares. ¿Qué es lo que pasa? La nariz ancha, como ellos viven en llanuras muy extensas, les permite jalar más oxígeno, más aire cuando ellos tienen que correr grandes distancias. Su piel oscura los protege mejor del sol. Pero si tú observas a un esquimal o a un nórdico, el nórdico tiene la nariz más delgada para jalar menos aire que enfríe al cuerpo, porque necesitan conservar el color corporal. El calor corporal tiene esa morfología. Ah, muy bien. Los esquimales, una de sus principales características son los ojos rasgados. ¿Por qué se elevan los párpados inferiores? Es muy sencillo. Cuando el sol pega de la parte de arriba, los párpados superiores tienden a bajarse. Cuando el sol refleja en la nieve, daña el ojo, entonces los párpados se cierran y se hacen los ojos rasgados. Esa es la morfología de los esquimales. ¿Qué tiene que ver esto con la educación y con lo que nos dice Humberto Maturana? ¿Qué tiene que ver con la educación? Muy bueno que tengamos que ligar eso. La educación definitivamente debe ligarse con la realidad
que estás viviendo. Es irreal el usar contenidos y formas de educar que no tienen relación con la experiencia que está viviendo el ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Existimos personas que tenemos cierta facilidad kinestésica para aprender. Otras somos más visuales, otros somos más auditivos, etc. Entonces, el educador que realmente tiene vocación tiene que esforzarse en penetrar en las necesidades del educando. Yo no puedo pararme como una bocina simplemente a repetir lo que yo sé y ustedes tienen que aprender. No funciona así. Hace unos días estaba yo dando una conferencia y una persona que ya habíamos platicado en el receso, que es chef, me preguntó algún caso. Entonces yo le puse un ejemplo relacionado con la comida, porque es un área de su cerebro que está bastante desarrollada, vascularizada y le va a servir para procesar la información. Entonces es un procesador más grande el que tiene en el área de la comida y le hice una comparación. Ahí yo me estoy interesando realmente en lo que esta persona tiene. Pero si yo le pongo un ejemplo matemático o un ejemplo científico desde el punto de vista de la neurociencia, esta persona no lo va a entender con la misma facilidad. Fíjate que yo he platicado con los maestros de este doctorado, he tenido hasta ahorita, hasta el día de hoy, 4 maestros diferentes. Cada uno tiene su forma muy especial de enseñar. Unos son con más ejercicios, otros te enseñan de una manera para poder activar una parte de tu cerebro, como una maestra que me puso, antes de empezar la clase, me puso un rompecabezas, lo empecé a armar y dije, ¡ay! Esta maestra lo que está haciendo es activar una parte de mi cerebro. Lo intenté armar, lo terminé de armar y al final, 1 hora 45 minutos, tuve una atención suprema, una atención inmediata. Otro maestro nos pone preguntas en el pizarrón y nos dice, escojan una pregunta, la que más se hayan acordado de la clase. Y obviamente todos buscamos la que más nos acordamos de la clase. Entonces, a partir de esa, el segundo alumno le da continuidad a la primera pregunta y así nos vamos y todos aprendemos de todos. Porque en mi caso, Ernesto, soy muy visual, ¿sí? Si llega un maestro y me dice, pónganse a estudiar de la página 1 a la 23 y pónganse a hacer esto, va a ser muy difícil porque yo soy visual. Tengo otros compañeros que son auditivos y otros que son kinestésicos. Entonces, yo creo, Ernesto y doctora, y lo que dice Humberto Maturana, yo quisiera añadir que deberían los maestros o los académicos o las autoridades de la universidad o de los posgrados incluir alguna ficha de los alumnos, cómo aprenden, cómo pueden tener un mejor aprendizaje y buscar las nuevas técnicas. Aquí tengo varios libros de los cuales yo he leído y que Ernesto ha leído más de 200 libros referentes al aprendizaje, a la investigación sobre cómo funciona el cerebro, la actividad neuronal, todo lo que ya hemos platicado. Yo creo que la parte más importante de la enseñanza y del aprendizaje está tanto del maestro como del alumno. Y sí deberían de saber cómo aprenden tus alumnos. Y como tú decías, Ernesto, no ser una bocina y replicar algo que a lo mejor a ti te funcionó porque eres auditivo, o a ti te funcionó porque eres kinestésico, o porque eres visual. Y tú eres el docente y tú nos estás transmitiendo algo que para mí a lo mejor no me funciona. Y al final dicen, ¿qué aprendieron? Pues no aprendí nada. ¿Cómo? Si te lo estoy repitiendo. Y es muy difícil, y eso le pasa a todos los niveles, desde primaria, secundaria, bachillerato,
licenciatura, posgrados, maestrías. ¿Qué más nos puedes ahondar sobre esto, Ernesto? Sí, mira, qué interesante lo que mencionas. Hay un estudio muy bueno, que se los recomiendo mucho a todos, que tiene como título Brain Rules. Brain Rules, de John Medina, habla de algo que se llama BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Brain Delivered Neurotrophic Factor. BDNF es una proteína que lo que hace es ayudar en el crecimiento del sistema nervioso. Interviene de manera específica en la elongación de las dendritas, que son las que se conectan cuando hay un nuevo conocimiento. BDNF no se genera o no se libera en condiciones de sedentarismo. Si tú llegas a la escuela, te sientas y en ese momento empiezas a recibir la información, BDNF está presente en una mínima cantidad. Cuando tú realizas una actividad física, recreativa o física, yo la llamaría divertida, es cuando BDNF se empieza a liberar. Tu creatividad se libera, tu gusto por aprender se libera, entonces te encuentras en una postura mucho más cómoda para recibir y asimilar la información, porque la elongación de tus dendritas se está desarrollando de manera natural. Qué bueno que mencionas dendritas. Las dendritas, tengo el conocimiento que son como unas ramificaciones que tienes en el cerebro y que te generan nuevas conexiones neuronales para poder tener un mejor aprendizaje. Recuerdo que hay algún autor que dice que el aprender tiene que ser divertido, tiene que ser feliz y no tiene que ser sufrido. Así es, así es. Si tú lees el libro de Sheila Ostrander, que se llama Superaprendizaje, que en realidad es un viaje muy interesante por la sugestopedia, que yo practiqué desde que estaba en la preparatoria y que me sirvió muchísimo. La sugestopedia está muy relacionada con el aprendizaje acelerado. Efectivamente, las dendritas se alargan para conectarse y generar nuevas vías neuronales. Cuando tú tienes cualquier tipo de experiencia, tu cerebro se va adaptando. Esto es lo que se llama plasticidad cerebral. Decía, si no recuerdo, Joe Dispenza, que beber agua cada 2 horas te mantiene hidratado el cerebro y podrás tener una mejor atención sobre lo que estás aprendiendo. Efectivamente. Joe Dispenza es uno de mis autores favoritos y de los que más me han inspirado a aplicar sus conocimientos en la educación. Tiene un libro muy interesante, muy interesante, que se llama You Are the Placebo. En español debe llamarse Tú eres el placebo. Y habla del efecto placebo y nocebo y cómo esta plasticidad cerebral te puede crear una realidad. El cerebro funciona básicamente, o los combustibles que necesita estar quemando son la grasa, el agua y los azúcares. Es por eso que las dietas muy bajas en grasa, si analizamos la capacidad cerebral de aquellos fisiculturistas o aquellos que se dedican a tener dietas muy bajas en grasa, afecta al cerebro. Y influye otro proceso muy interesante que sí hay que tomar en cuenta. En el libro de la inteligencia emocional, Daniel Goleman tiene un capítulo muy que a mí me gusta mucho, es muy bueno el capítulo, que se llama Anatomía de un rapto cerebral. En este capítulo, él nos está hablando de cómo la amígdala cerebral, que es la encargada de administrar las emociones, tiene la capacidad de desactivar el resto del cerebro. El neocórtex, los córtex prefrontales y todas las áreas relacionadas con el procesamiento de información. Por eso las mises se ponen muy nerviosas y su inteligencia se bloquea. Y están a la defensiva. Están a la de defensiva. tonterías que hace el ser humano, específicamente con la ecología.
que es una parte muy importante. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, existe una autora hindú, y tú y yo que estudiamos y practicamos lo que es la disciplina hindú y meditamos desde hace más de 21 años, y hemos visto que la parte, quisiera tocar dos aspectos, la parte Dios espiritual, que la parte de Teos, y la parte ecológica, y vamos a empezar con Vandana Shiva. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta autora? Fíjate que los dos que mencionas ahorita fueron libros que disfruté mucho. El reporte sobre Vandana Shiva a mí me gustó mucho porque es una mujer de mucho poder, es una mujer muy decidida, muy clara, y que está realmente defendiendo algo positivo, que no es solamente el ecofeminismo, sino es todos aquellos valores femeninos no exclusivos de la mujer. Y lo menciona Aranzazu en su reporte. No es que sean exclusivos de la mujer, sino que son femeninos. Si nos damos cuenta, los hombres tenemos una parte femenina en nuestra química, y las mujeres tienen ciertos niveles de testosterona. Realmente somos entes completos. Quisiera hacer, fíjate que, perdón doctora, interrumpo mucho a Ernesto, pero a veces me emociona que hay tantos autores y tantas cosas tan importantes. Quisiera decirte, Ernesto, que la doctora está a favor de las cuestiones como Deepak Chopra, Daniel Goleman, que se enfocan mucho a las cuestiones y a los descubrimientos cerebrales. Pero ahorita que mencionaste feminismo, me acuerdo que existe un libro que habla acerca que el sexo, tanto del hombre y de la mujer, influye mucho en las formas de aprendizaje, porque no es lo mismo el córtex cerebral y los cambios cerebrales que tiene el hombre desde su nacimiento a los que tiene la mujer en mismas etapas que van generando, primer año, segundo año, tercer año, tan solo por ser mujeres. Y mencionaste feminismo o femenino. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? Y ahondado y hilarlo con la parte educativa e hilarlo con Vandana Shiva. Muy bien. Fíjate que se hila fácilmente con la parte educativa. En el libro The Female Brain, o el cerebro femenino, Lowen Bryson-Dine nos dice que el cerebro femenino durante ciertas etapas en la menstruación puede variar hasta en un 25%. Esto es algo enorme, y que cada día de su periodo el cerebro varía en una proporción pequeña. Cada día el cerebro femenino es diferente. Entonces, si tomas en cuenta esto, el aprendizaje no puede ser igual todo el tiempo. Se le debe dar mucho más importancia al alumno, a su forma de aprender, al estado en el que se encuentra el alumno, para que realmente haya un aprendizaje. Como te decía hace rato, yo no me puedo parar como una bocina a repetir lo que yo sé, que es lo que tú tienes que aprender, de la manera en que yo la aprendí o en la que a mí más se me fácil. En la educación, que es el tema que estamos tratando principalmente, debe haber vocación de educador. Y yo creo que en cualquier actividad que uno realice debe haber la verdadera vocación de servir en primer lugar. Desde el punto de vista de la filosofía del Ashram Shantigiri, que es la que tú y yo conocemos, proveniente del Gurú Navayoti Shri Karunakara, una de las principales actividades del ser en evolución, o del ser que se encuentra en una experiencia humana, es el servicio. El servicio es el que nos liberará, dice el adagio inglés. Y bueno, aquí Vandana Shiva está dentro de una filosofía muy parecida a la que nosotros manejamos, y ella busca defender la ecología y la parte femenina de la humanidad, no la mujer, sino la parte femenina. ¿Y cuál es la parte femenina? La parte femenina es creadora, la parte femenina es sustentadora de vida.
Los bosques son una parte femenina y se demostró, ella fortuitamente demostró que con unas inundaciones que se dieron después de una gran tala, que los bosques protegían a las poblaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Si me permites estar un poco en desacuerdo con Vandana Shiva, ella podría estar cayendo en un error que inintencionalmente desembocaría en un acierto. ¿Cuál es el error en el que cae Vandana Shiva desde mi punto de vista? Unilateralidad de los empresarios que talan los bosques o que acaban con la ecología. Entonces viene el proceso donde estas mujeres se abrazan a los árboles para protegerlos y que no sean cortados. ¿Qué tiene que ver Vandana Shiva con la educación? Bien. ¿Qué es la educación? La educación realmente es simplemente transmisión de conocimiento. Yo creo que no. Yo creo que la función de la educación es más edificante. Y si nosotros tenemos cierto conocimiento que no nos edifica, realmente ese conocimiento es obsoleto y no nos sirve para nada. ¿Cómo se ha edificado el gremio empresario en Inglaterra, en India, etcétera? ¿Cómo se ha edificado la mujer en India? Aquí creo que viene un problema de educación principalmente. La información que recibieron en las primarias, secundarias, etcétera, en los años formativos de los empresarios y la educación que han recibido o que no han recibido las mujeres en las zonas marginadas de India son las que nos hacen a nosotros como seres humanos. Te confieso que yo tengo vocación de educador y que para mí es altamente gratificante cuando realizo un viaje y tengo la oportunidad de platicar con otras personas o tomar un taxi y platicar con el chofer e ir educándolo hasta cierto punto, compartiendo lo que a mí me ha edificado. Tal vez para que sea un poquito mejor o más moral desde mi punto de vista, obviamente, o que tenga una mejor calidad de vida. Eso es lo que nos compromete como educadores. Fíjate, Ernesto, que ya se nos acorta el tiempo y no recuerdo, pero hay una frase o una parte del libro donde dice que las mujeres deberían de ser presidentas o gobernantes porque una mujer tiene mejor forma de administrar en un hogar tan solo por ser mujer que un hombre. Entonces creo que Vandana Shiva lo menciona, que las mujeres deberían de ser presidentes, no presidentas. Realmente me dio mucha risa cuando lo leí porque lo mencionó, yo lo vi hace varios años en una entrevista que le hicieron al doctor Patch Adams, que él casi no ofrece entrevistas, y él decía este concepto, y me imagino que él leyó a Vandana Shiva. La naturaleza femenina, y lo podemos ver en nuestras casas, es de orden, es de administración, es de conservación, y el doctor Joe Dispenza lo deja muy claro, demografías funcionales. El cerebro femenino tiene una configuración muy diferente al masculino, y entonces es la mujer la que administra mejor, es la mujer la que desde la época de las cavernas puede tomar en cuenta con el trozo de carne que trae el hombre a el miembro más viejo de la familia hasta el miembro más joven, pasando por las necesidades de cada quien y alargándolo en el tiempo. Este es un cerebro de tipo holístico y el cerebro del hombre funciona diferente. El cerebro del hombre es más enfocado. Esto lo puedes encontrar en el libro You Are the Placebo de Joe Dispenza y en el video La Mente Infinita de Joe Dispenza también. Es un video que puedes ver en YouTube, está fácilmente accesible. Entonces, si nosotros le otorgamos a la mujer más poder de administrar, ella va a hacer un buen desempeño. Además, que la testosterona que a ellas les falta les permite tener una ambición más moderada.
las mujeres que son femeninas, no las que tienen tendencias fuertes con testosterona, como al homosexualismo, etcétera, sino las mujeres que tienen unos elevados niveles de progesterona, tienden a ser más ordenadas, más organizadas, más limpias y mejor administradoras. Entonces las mujeres tienen, podemos decir que aprenden más rápido que el hombre. Se puede decir que aprenden más rápido y que aprenden. Dentro del libro de Vandana Shiva, no sé si tú estés de acuerdo o lo que te voy a decir o estés en desacuerdo, pero yo creo que Vandana Shiva cae en un pequeño error de estar sujeta o defender una postura y caer en la contradicción de lo que ella está pregonando. Así es. ¿Tú qué opinas sobre eso? Así es, yo estoy muy de acuerdo en eso que dices. Ella podría estar cayendo en un error que inintencionadamente desembocaría en un acierto. El error en el que ella cae es en el que ella está criticando a una postura unilateral de un gremio empresario. Sin embargo, ella cae en una postura unilateral también, defendiendo un ecofeminismo. Ella tendría que caer en una postura un poquito más global, donde ella considere las necesidades de los empresarios y también dé respeto a las necesidades del ecofeminismo. En el documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que se titula La crisis económica mundial, fallos sistémicos y remedios multilaterales, que es un informe del grupo de trabajo de la Secretaría de la UNCTAD sobre cuestiones sistémicas y cooperación económica, encontramos un interesante párrafo que nos plantea este problema y dice que la fe ciega en la eficiencia de los mercados financieros desregulados y la inexistencia de un sistema financiero y monetario basado en la cooperación generó la ilusión de que las operaciones financieras especulativas en numerosos ámbitos podían rendir ganancias sin riesgo y otorgaban licencia para el derroche. Esto obviamente es un documento de un análisis pues masculino, de una guía masculina en la función de los empresarios. Esta disfunción sistémica, continúa el documento, solo puede subsanarse mediante una reforma completa que reintroduzca la regulación y en la que se otorgue un papel decisivo a los gobiernos y a la colaboración entre ellos. La propuesta de Shiva tiene altas probabilidades de ofrecer una solución visionaria a la necesidad de esta regulación, moderando el consumismo. Pero ella tiene que considerar ambas partes, no puede ser unilateral. Claro. Ahora, ¿cuál es el camino seguro para esta regulación? La educación. Por eso es muy importante que tu maestra haya elegido este tema de Vandana Shiva y relacionarlo con la educación. Todo se puede solucionar con la educación adecuada en los medios. Okay. Pues muchas gracias, Ernesto, por esta charla. Gracias. Gracias a todos, gracias maestra. Los libros estuvieron bastante interesantes. No nos alcanza el tiempo para poder tomar más preguntas. Esto sería muy extenso. Llevamos casi 40 minutos. Voy a tener que hacer algún tipo de recorte, pero a lo mejor se puede notar en el video. Pero muchas gracias por todo, maestra. Espero que este video y esta entrevista sea de su agrado. Y bueno, nos vemos este próximo sábado. Muchas gracias. Gracias.